Los plásticos están en todas partes. Desde mediados del siglo XX, la humanidad ha producido más de 9.000 millones de toneladas de plástico. Un material que se suponía facilitaría la vida, pero que, en cambio, se ha convertido en una trampa mortal para la naturaleza y para la humanidad. Está bien establecido que la mayor parte del plástico nunca se recicla. El profesor Antonio Ragusa, obstetra, ginecólogo e investigador italiano, que fue el primero en identificar microplásticos en la placenta humana, explica cómo estos continúan su recorrido a través de la biosfera. De los millones y millones de toneladas de plástico que producimos, menos del 10% se recicla. Más del 90% se vierte en el medio ambiente. Y cuando el plástico se deposita en el entorno, se va descomponiendo lentamente en partículas cada vez más pequeñas hasta convertirse en microplásticos e incluso en diminutos nanoplásticos. Estas partículas viajan por los ríos, llegan a los mares, se dispersan por los océanos y entran en los peces que luego consumimos, terminando así de nuevo dentro de nosotros. El problema de los microplásticos se ha observado desde hace tiempo en los ecosistemas de todo el mundo. El profesor Sedat Gündoğdu, de la Universidad de Çukurova en Turquía, fundador de un grupo de investigación sobre microplásticos, experto en biología marina y en la contaminación por microplásticos del mar Mediterráneo, habla sobre esta creciente preocupación. Trabajo principalmente en biología de peces. He estado trabajando en biología de peces desde 2016. Durante mis estudios de doctorado, me di cuenta de que todos los sitios de muestreo que utilizamos para estudiar la biodiversidad estaban realmente contaminados con plásticos, no solo microplásticos, porque primero comprendimos que el problema principal es el plástico en sí. Hoy estamos acostumbrados a escuchar la palabra microplástico, pero hubo un tiempo en que este término simplemente no existía. El profesor Richard Thompson, biólogo marino de la Universidad de Plymouth, director del Instituto Marino, oficial de la Orden del Imperio Británico y miembro de la Royal Society. En sus trabajos, fue el primero en describir partículas microscópicas de plástico en el entorno marino, lo que dio inicio a un campo de investigación completamente nuevo. Cuando empecé a enseñar, les propuse un reto a algunos de mis estudiantes. Salieron a la costa, recogieron muestras de arena y empezamos a observarlas bajo el microscopio. Y desde las primeras muestras pudimos ver fragmentos que no parecían granos de arena, piezas de colores brillantes, rojas y azules. Aquello se convirtió casi en una investigación forense para confirmar su identidad. Y confirmamos que, efectivamente, eran plásticos. Demostramos que estaban presentes en todo el Reino Unido, en una amplia variedad de hábitats, tanto en los sedimentos como en la columna de agua. Y curiosamente, en aquel primer artículo de 2004, mi primer trabajo sobre este tema, utilizamos el término microplásticos. Ese término no se había usado antes en este contexto para referirse a piezas verdaderamente microscópicas. Había, y las citamos en nuestro artículo, algunos estudios previos sobre fragmentos pequeños de plástico, pero nosotros fuimos más allá que nadie. Demostramos su biodisponibilidad y mostramos la tendencia temporal de su incremento con el paso del tiempo. El océano es el principal reservorio de acumulación de plástico. Ya contiene más de 200 millones de toneladas de desechos plásticos, y esta cantidad sigue aumentando cada día. Es importante entender que el plástico no desaparece. Bajo la acción de la luz solar, las olas, la sal marina y la fricción mecánica, se descompone en microplásticos y nanoplásticos. Los microplásticos son partículas de plástico menores de 5 milímetros de tamaño, mientras que los nanoplásticos son menores de 1 micrómetro, es decir, 1000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. En la capa superficial se encuentran aproximadamente 350 billones de micropartículas de plástico. Sin embargo, en realidad hay muchas veces más. Los científicos reconocen que el 90% de las partículas de nanoplástico son demasiado pequeñas para ser detectadas por los instrumentos analíticos actuales. A medida que el agua se evapora de la superficie de los océanos y otros cuerpos de agua, las micropartículas de plástico ascienden a la atmósfera junto con el vapor. El doctor Dusan Mateřič, ecólogo analítico del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental, Alemania, dirige un grupo de investigación dedicado al estudio de los nanoplásticos. El Dr. Mateřič investiga los nanoplásticos atmosféricos en el Observatorio Sonnenblick en Austria, la estación de investigación de gran altitud más antigua de Europa. ¿Y esos nanoplásticos que se fragmentan a partir de fibras grandes? Debido a la degradación por radiación UV o simplemente por fuerzas mecánicas, esos nanoplásticos que se desprenden tienen mucha más capacidad de permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo. Y eso significa que son transportados y llegan incluso hasta aquí, a 3.106 metros sobre el nivel del mar.